que vivimos en este momento. Así que vamos a tener una palabra de oración. Les invito a aquellos ah, que pueden hacer acto de reverencia. Padre Celestial, en esta hora, Señor, te invitamos. Invitamos la presencia de tu Espíritu Santo, que sea nuestro Maestro. Te invi- Te invitamos, Señor, para que tú puedas abrir nuestras mentes y que podamos escuchar la voz de nuestro Salvador, de la palabra, del verbo, de la palabra en acción, Señor, y que podamos verlo, este mensaje y lo relativo que es a nuestros días que vivimos, Señor. Pedimos que podamos captar las cosas importantes, Señor, y que pueda captar nuestra atención. Gracias, Señor, y que nos dirige en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. En este momento voy a compartir la presentación de PowerPoint. Ok, muy bien. Ups. Un segundo, hermanos. Vamos a volver a hacer algo aquí. Mm, 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 mm. Vamos a hacer esto. Ok, muy bien. Ok, entonces, como escucharon, la fiesta de la purificación, vamos a hablar del día de la expiación, otra vez una de las fiestas del otoño. Ayer mencionamos sobre el día de expiación un poco y su relación o conexión con lo que era la fiesta de las trompetas. Y pues aquellos que estaban ayer se van a beneficiar un poquito en poder repasar una o dos cositas que tocamos ayer, pero vamos a hacerlo por beneficios si hay alguien, ¿verdad?, que no estuvo ayer. Pero hay mucho más lo que vamos a compartir en esta hora. Así que, bueno, aquí comenzamos y hemos estudiado juntos en esta semana Levítico 23 y otra vez por favor, tengas en mente que cuando hablamos de fiestas de los hebreos, vamos a encontrarlo aquí en Levítico 23 y allí en ese capítulo hay una lista, ¿verdad?, de estas fiestas, aunque, ¿verdad?, lo menciona en otras partes de la Biblia también, pero esta semana nos estamos basando aquí y luego comparándole. eh, estos versículos con el antitipo o el verdadero cumplimiento de estos símbolos en otros lugares en proféticos, así como el libro de Daniel y Apocalipsis. Así que pueden ver aquí el versículo 26 dice, también habló Jehová a Moisés diciendo, y aquí miramos, ¿verdad?, las instrucciones que se había dado. A los 10 días del mes séptimo será día de expiación. Y hemos hablado, ¿verdad?, de los diferentes meses, cuando comienza el primer mes. Y ayer tocamos el mes séptimo, siendo el mes en el otoño y el mismo mes de la fecha de las trompetas y del día de expiación. Las trompetas comenzaba el primer día del mes y sonaban hasta el día de expiación, el mismo décimo día del día de expiación. Y sigue diciendo, el Señor instruyó a Moisés, tendrás santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ahora, hasta ahora hemos tocado varios, mencionado varios fiestas o
sábados ceremoniales. Y esto un sábado ceremonial también, cuando dice aquí, tendrás santa convocación y afligiréis vuestras almas. Noten bien otra vez, lleva ofrenda, eso mencionamos ayer. Ningún trabajo haréis en ese día, porque es un sábado ceremonial, porque es día de expiación para reconciliarlos delante de Jehová, vuestro Dios. Porque toda persona, y mira que todos tenían que compartir en esta ceremonia, si no, dice aquí, quedaban cortadas de su pueblo, y si no participaba en afligir sus almas, en humillarse, en arrepentir, en apartarse de lo común, no practicar negocio, sino estar pendiente, reflejando lo solemne que era ese día. Por eso un sábado. Y vamos entendiendo un poquito también del significado del sábado, el séptimo día de la semana, porque vamos viendo que el día de expiación era un día de juicio, era tan importante que Dios había mandado que no hiciera ninguna otra cosa, para que su atención no estuviera desviado a cualquier otra cosa que puede captar la atención, ¿verdad? Y por eso tenemos estos sábados ceremoniales, para que la gente pudiera dedicarse a la meditación. Igual el sábado semanal, Dios nos llama, ¿verdad? Para apartarnos de lo común, y enfocar la adoración a nuestro Dios. Pero mira qué importante es este día de expiación. Si las personas no aprovechaban de este día de expiación, y ayer tocamos que había bastante anuncio para que la gente se podían preparar, eran cortadas de su pueblo. Y en ese momento estaban ellos en el desierto, caminando en el desierto, y pues realmente imagino que se le hacía muy difícil a la persona cortada del pueblo, estando, ¿verdad? Ya aislado solo en un desierto para sobrevivir. Y dice el versículo 30, y cualquiera persona que hiciera trabajo alguno en este día, mira a ver, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Ahora, yo creo que no a menudo entendemos la profundidad del significado de por qué era un sábado ceremonial, por qué era tan importante que Dios quería apartar ese día solamente a la meditación y buscar internamente dentro del corazón, ¿verdad? Para estar limpio y preparado delante de Dios. Y creo que no entendemos en la parte del antitipo, o sea, cómo nos aplica hoy en día. Quizás tenemos una idea cómo se aplicaba en el simbolismo, pero hacemos la pregunta, ¿cómo el versículo 30 nos aplica a nosotros hoy en día? Y claro está que esto tiene una aplicación para ahora que estamos viviendo, justamente en este día que vivimos. Vivimos en el día de la expiación. Hoy vivimos en el día de expiación, no el día, un día al año que celebraba Israel, sino el día antitípico, o sea, lo que se está llevando en el cielo en este momento. Pero voy a abundarnos un poquito más. Pero recuérdase en eso, no se podía hacer obra ninguna si no iba a ser la persona cortada o destruido, perdón. Ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es por vuestras generaciones, donde quiera que habitéis, perdón. Levítico 23:32 dice, día de reposo será a vosotros y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9, y esto lo leímos ayer, por eso le dije a algunos se iban a beneficiar, a los 9 días del mes
en la tarde, es decir, que terminaba el día noveno y comenzaba ahora en la tarde, en el atardecer, que comienza el día nuevo, el décimo día, ya comenzaba, pues, si estaban ayer, la décima trompeta y caía o comenzaba el mismo día de expiación. De tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Vamos a mirar un capítulo que habla del día de expiación. Y así como mencionamos el capítulo 23 de Levítico, habla de la fiesta, Levítico 16 habla del día de expiación. No voy a tocar todos los versículos, pero am, en su tiempo, ¿verdad? Pueden abundar mucho más de lo que yo voy a compartir en esta hora. Unos puntos o detalles importantes aquí en Levítico 16. Pero es algo de notar. Si usted está apuntando, anotando, quizás quieras apuntar, mira, el día de expiación se encuentra en Levítico 16. Dice, y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, es decir, al segundo departamento, delante del propiciatorio que está sobre el arca. ¿Verdad? El propiciatorio es lo que cubría el arca. No sé, en español, la palabra, no sé, la traducción para mí no es lo mejor. En inglés, si entienden inglés, o tienen una Biblia en inglés, me encantaría que ustedes, ¿verdad? Buscaran esa palabra, propiciatorio, en inglés. En inglés se traduce la silla de la misericordia, o en inglés dice the mercy seat, ¿ok? Muy distinto. Y entonces dice aquí, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio o sobre la silla de la misericordia, como dice en inglés. Entonces, allí entendemos, creo, con la traducción en inglés un poco mejor, o sea, en la presencia de Dios iba a aparecerse allí, delante de la presencia de Aarón, pero es tan poderoso, ¿verdad? La presencia de Dios, ¿quién puede estar delante de su presencia? Ningún ser humano, especialmente caído, que abiertamente practica el pecado. Y vamos a abundar esto un poquito más, porque si no, será consumido. Pero dice allí que Dios, en la presencia de Dios iba a aparecer allí, envuelto en esa nube, pero sobre la silla de la misericordia. Es esa silla de la misericordia, lo que cubría el arca, era otra vez la tapa eh, del arca, lo que tapaba el arca, y adentro había los 10 mandamientos, que es lo que la ley requiere. Eh, la ley requiere o demanda justicia. Y eh, los 10 mandamientos es lo, la base de esa justicia. Ahora, se ha quebrantado, todos han quebrantado los mandamientos, pero ahora la silla de la misericordia es donde se muestra misericordia a aquellos que han quebrantado esos mandamientos que están adentro. Vamos a ver por qué o cómo ¿verdad? Se ejerce o se demuestra misericordia. Dice aquí, con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro, esto hablamos ayer también, para expiación y un carnero para holocausto. Ahora, yo mencioné en algún momento, no sé qué día, no me acuerdo, que hablamos de las ofrendas y cada ofrenda tenía un significado. Am, Hablamos del becerro
y mencionamos que el becerro era el animal de mayor valor y eso es lo que se requería de, de ofrenda de Aarón y para su familia. Vamos a ver eso en un segundo. Pero también se pide aquí un carnero y el carnero que se daba como una ofrenda de holocausto era un simbolismo porque se quemaba por completo. No se, ¿cómo te digo? Ofrendaba por piezas o pedazos, sino se ofrendaba el animal completo, simbolizando una entrega total de la vida. Eso es mi ofrenda, la entrega total de mi vida. ¿Ok? Entonces, esto se requería del, del sumo sacerdote porque era el único que iba ahora a ministrar el lugar santísimo en el día de expiación. Iba a venir delante de la presencia de Dios el sumo sacerdote una vez al año, ¿verdad? En el día décimo del mes séptimo. Levítico 16:5 dice, y toda la congregación de los hijos de Israel tomarán dos, perdón, y de la congregación, no toda, y de la congregación de los hijos de Israel tomará dos machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto también. Entonces, para todo el pueblo, ya después que el sumo sacerdote se santificaba y otra vez eh, se necesitaba para él y su familia, eh, ahora se tomaban estos dos machos cabríos para expiación de todo el pueblo. O sea, esta ofrenda se iba a hacer en beneficio de todo el pueblo. Y noten bien que también se ofrecía, se ofrendaba un carnero de holocausto, entrega total. Versículo 6. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo y hará reconciliación por sí y su casa, ¿verdad? Eso punto lo mencionamos. Después tomará los dos machos cabríos y los presentará delante de Jehová y a la puerta del tabernáculo de reunión, o podemos decirlo en palabras más sencillas, delante de la puerta del lugar santo. Se le iba a presentar y ahora el versículo 8 dice que se iba a echar suertes, ¿verdad? Y echará suertes Aarón sobre los dos machos cabríos y allí se iba a demostrar, ¿verdad? Cuál era la suerte para cuál macho cabrío representaba la ofrenda para Jehová y la otra por Azazel. Ahora, aquí se iba a determinar cuál ofrenda iba a ser sacrificada. Bueno, aquí lo vemos, ¿verdad? En versículos 9 dice, y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayera la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación, ¿verdad? O lo iba a ofrendar matando ese animal y derramando su sangre. Y esa sangre iba a ser sangre derramada para ahora expiación. ¿Ok? Nos acordamos, ¿verdad? Que la Biblia dice que la vida está en la sangre y también, pues, por la sangre de Cristo es que somos salvos. Entonces, aquí miramos que sin derramamiento de sangre no hay expiación, tiene que ver derramamiento de sangre. Y este macho cabrío representa a Cristo Jesús, que derramando su sangre es posible ahora
para su pueblo hacer expiación, purificación, limpieza. Vamos a seguir con el significado de expiación más adelante. Vamos a abundarlos un poquito más. Así que a través de esta fiesta solemne, el rito y lo que se practicaba, deberían las personas ir conociendo, viendo el plan de la redención. Ahora quedaba un macho cabrío vivo todavía, sobre el cual cayera la suerte de por Azazel. Y dice, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él. Ahora, esa palabra reconciliación no es expiación. Expiación es purificación, limpieza. Reconciliación es que hay que reconciliar, que alguien tiene que pagar eh, las consecuencias, por decirlo así, de todos esos pecados de esas personas que confesaron sus pecados. Es decir, que todo el pueblo estaba en el día de expiación y los días antes, ¿verdad? Del día de expiación, estaba afligiendo sus armas y estaban eh, ayunando quizás y también arrepintiéndose. Y ahora, por la sangre del primer macho cabrío, hay limpieza, pero todavía, porque la Biblia dice, la paga del pecado es la muerte. Entonces, todavía alguien tiene que pagar por esas consecuencias. Si alguno de los pecadores arrepentidos ahora queda libre de su culpabilidad, pero todavía alguien queda culpable de pagar esa sentencia de muerte. ¿Y quién lo va a pagar? Alguien lo tiene que pagar. Y esta muerte no es solamente la muerte de esta vida, es decir, que físicamente descansamos y morimos y dejamos de existir, sino de la muerte eterna, o sea, de no existir jamás, nunca en la presencia de Dios. Alguien tiene que pagar esa penalidad, ¿verdad? Por los pecados. Y si los pecadores arrepentidos, que ya podemos en ese momento llamarlo santos, eh, ya están libres de esas consecuencias. Otra vez, alguien tiene que pagar por él. Entonces dice, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer reconciliación sobre él y para enviar a Hazael al desierto. ¿Y qué pasa ahora cuando se manda al desierto? Bueno, eh, muere. Muere porque no tiene de lo que necesita en la vida. Está en el desierto sin cariño, sin ayuda, sin alimento, sin agua, sin lo que necesita para sobrevivir. Pues miramos y mirando proféticamente ahora el día de la expiación, pero ahora en su fase del antitipo. O sea, miramos ya la ceremonia, pero vamos a mirar el verdadero experiencia del día de expiación. Daniel capítulo 7 menciona el versículo 8, habla de un poder, y había poderes anteriores, ¿verdad? Que se menciona ahí un león, oso, un leopardo, ¿verdad? Pero el versículo 8 mencionas aquí, mientras yo contemplaba los cuernos, esta es la cuarta bestia espantosa, usted puede estudiar eso más a profundidad en otro momento, en ese capítulo Daniel 7. Esos bestias representaban naciones, ¿ok? Solamente son símbolos. No hay que tener miedo, solamente saber que estamos hablando de símbolos, ¿verdad? A veces parece como cosas espantosas, pero realmente son símbolos de naciones.
Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros. Es decir, que para este cuerno pequeño, para encender, a subir al poder, tenía que quitar otros tres poderes, y cuernos representa poderes en el simbolismo de Daniel Apocalipsis, para establecerse, tenía que quitar tres otros poderes en medio para establecerse. Y aquí que este cuerno tenía ojos como un hombre y una boca que hablaba grandes cosas. ¿Ok? Yo no voy a hacer un seminario profético en este momento porque quiero enfocarme en lo del día de expiación, pero esto está relacionado muy íntimo y voy a tocar un punto aquí. Este poder no solamente es un poderío dentro de las naciones, sino que demuestra que es un poder religioso, porque cuando dice una boca que hablaba grandes cosas, comparamos en otros textos como Daniel 7:25, eh, Apocalipsis 13:5, vemos cuando una boca hable grandes cosas, quiere decir blasfemias. Y blasfemia es algo religioso. Ahora, la Biblia define blasfemia como querer tomar el lugar de Dios y también eh, alegar que uno tiene el poder de Dios o como ejemplo, una persona decir que yo puedo perdonar pecado. A Jesús le acusaron en la Biblia de cometer blasfemia porque él dijo a una persona, tus pecados son perdonados. Entonces, este poder religioso pero político, porque tenía poder político también, siendo un cuerno, en la tierra, eh, practicaba cometer blasfemia en que decía que tenía poder de parte de Dios que no tenía, ¿ok? Por decirlo sencillamente así. Y Daniel 7:25 decía que perseguía, pero todas las bestias de Daniel 7 persiguieron los hijos de Dios. Y por eso Daniel lo menciona, tanto como Babilonia, como Medo Persia, como Grecia, como Roma. Todos persiguieron, pero después de Roma imperial vino otro poder que ahora también no solamente tomó el poderío de Roma, sino que ahora se convirtió en un poder religioso también en perseguir. ah, Pero noten bien, esto es el versículo 8, ¿verdad? Y hablamos de este poder que la Biblia menciona. Ahora, ¿por qué la Biblia menciona este poder aquí en Daniel 7:8? ¿Por qué lo menciona? Porque este poder estaba persiguiendo, y no solamente persiguiendo, sino acusando a los santos, ahí lo puede ver en Daniel 7:25, de ser herejes, y también se le perseguía a ellos, los encarcelaba, los mataban también. Pero este poder que decía que era un gran poder religioso, alegaba que era un poder cristiano también, ahora cae en juicio en el día de la expiación. Mira, dice Daniel 7:9, dice, estuvo mirando, y esto es, yo quiero que tú notas lo, cómo se relaciona. Versículo 8 habla del cuerno pequeño. Versículo 9 inmediatamente entra al tema de el juicio. Dice, estuvo mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Ahora miramos el 10. Y un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le sirvían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Entonces aquí vemos, ¿verdad?
un juicio en sesión con un juez. Ahora, la Biblia menciona el concepto de un juicio. eh, Introduce varios personajes que cooperan o son parte de un juicio. Aquí vemos el juez, pero la Biblia en muchos otros lugares mencionan testigos, menciona un acusado, menciona el acusador, ¿verdad? Así como en Apocalipsis 12, el acusador de los hermanos es Satanás, ¿verdad? Y también trae a luz que hay un abogado, que es Cristo Jesús. Y justamente esto lo que se hace en el día de expiación. El día de expiación era un día solemne porque era un día de juicio, un día de investigación, un día en que cada uno tenía que presentarse, pero limpio, delante de la presencia de Dios, porque si no, había consecuencias de no estar limpios delante de Dios. Am, Así que, y hablando de la fiesta o del tipo, ¿verdad? Y ahora comparando con el antitipo. Así que vemos aquí en esta imagen que es, quizás refleja un poco nuestra imaginación. Allí hay tronos, se tienes allí que son 24 ancianos. Hay el trono del anciano de días y los cuatro seres vivientes que encontramos en Apocalipsis. Ahora, Daniel 8 va abundando algunos detalles sobre cuándo comienza el juicio antitípico, o sea, el verdadero, la realidad en nuestro tiempo que vivimos, o sea, en el cielo y la obra del ministerio de Jesús en el cielo. Daniel 8:12 dice, a causa de la prevaricación, y hablando esto del cuerno pequeño, otra vez, este punto del cuerno pequeño es muy relativo a el día de expiación y el juicio, porque el cuerno pequeño está acusando y persiguiendo. Bueno, vamos a ver aquí. Dice, a causa de la prevaricación le fue entregado un ejército, eso quiere decir un pueblo, el ejército es el pueblo, junto con el continuo poder que estaba pisoteando los hijos de Dios. La palabra sacrificio allí no es una traducción que realmente no aparece en el lenguaje original en la Biblia. Y dice, este poder del cuerno pequeño echó por tierra la verdad. ¿Qué hizo? Y por eso viene el juicio. Echó por tierra la verdad. E hizo cuanto quiso y prosperó. Y se le permitió prosperar por cierto tiempo. Eso lo pueden ver en Daniel este, 9, 25. Perdón, Daniel 7:25. Pero bueno, el punto que yo quiero enfocar aquí es que este poder, uno, persiguió, dos, pisoteó la verdad, echó por tierra la verdad. Entonces hay una pregunta que viene en la profecía bíblica, que nos trae a la luz el juicio, perdón, el día de expiación antitípico. No estamos hablando de una fiesta celebrada en el desierto. Estamos hablando de cuándo, y aquí esta profecía nos va a llegar a decirnos a nosotros cuándo iba a comenzar la verdadera fiesta
de expiación. ¿Cuándo iba a comenzar el verdadero día de expiación? No la sombra, no el símbolo. Dice Daniel 8:13, dice, entonces oí un santo que hablaba, esto Daniel que escuchaba en visión esta conversación, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, y Daniel a través de estas conversaciones va apuntando lo que escucha. ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo? Y voy explicando otra vez qué quiere decir el continuo. Continuo poder que está pisoteando a los hijos de Dios. La palabra sacrificio no pertenece al texto, ¿ok? Y la prevaricación asoladora entregando el santuario, pisoteando al santuario y el ejército, el pueblo de Dios, para ser pisoteado. ¿Hasta cuánto tiempo se va a permitir esto? Esta persecución y pisotear la verdad. Daniel 7:25 dice hasta cuándo se iba a pisotear al ejército, al pueblo, pero hasta cuánto tiempo se iba a pisotear la verdad, dice versículo 14. Y él me dijo hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. Déjeme decir algo para que podamos entender, para aquellos quizás que están escuchando esto por primera vez y están completamente confundidas o perdidos. Déjeme decir solamente esto. Podemos hacer un estudio relativo a el santuario será purificado, esta frasecita, y conectarlo, lo que vamos a hacer en unos segundos, a Levítico 16. Levítico 16 era lo que se hacía en el día de expiación. Y otra vez, si usted quiere entender este punto mejor, porque otra vez no puedo abundar todos los textos que tienen que ver con el día de expiación en una presentación. Usted debe leer ese capítulo completo de Levítico 16. Pero noten bien, Daniel escribió sobre la purificación del santuario. Daniel claramente no estaba durante el tiempo del santuario del desierto. Daniel no vivía en esos días. Ya había construido el templo Salomón y esta profecía no puede aplicarse a cuando Israel estaba en el desierto. Interesantemente, tampoco podía aplicarse al santuario que construyó Salomón, porque cuando Daniel escribió el libro de Daniel, ellos estaban en cautividad en Babilonia. Y número tres, la expansión del tiempo aquí, que dice hasta 2300 tales y mañanas días, nos llevaría mucho más de la abarca de tiempo que existía un santuario en la tierra. Quiere decir que solamente podía aplicarse a el santuario que vamos a mirar en unos segundos. Eh, bueno, la pregunta sería, ¿qué santuario? ¿Verdad? Y pues debemos preguntarnos, entonces, ¿era del desierto? ¿Era que estaba en Jerusalén? ¿O que, de qué santuario estamos hablando? Ayer leemos Apocalipsis 11:19 que dice que el arca de Dios, eh, el templo de Dios, perdón, fue abierto en el cielo y se vio el arca del pacto. El templo de Dios fue abierto en el cielo. Apúntalo bien, Apocalipsis 11:19. El templo de Dios fue abierto en el cielo. Pero lo voy a leer un versículo que no está en mi PowerPoint en este momento. Pero deben apuntar esta. Si no han escuchado este versículo, por favor, apúntalo y revíselo también um, varias veces. ¿Ok? Mira, Hebreos capítulo 9.
Perdón, perdón. Capítulo 8, perdón, disculpe. Dice aquí, capítulo 8, versículo 1. Así que la suma de lo que hemos dicho es, este es Pablo hablando, bajo inspiración, tenemos tal sumo sacerdote, el cual está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y del verdadero tabernáculo que el Señor levantó y no el hombre. Entonces, ¿dónde está ministrando Jesús? ¿Quién es el verdadero sumo sacerdote? El verdadero sumo sacerdote es Cristo Jesús, lo vimos ayer, y él está ministrando ¿dónde? En el santuario en el cielo. Así que Daniel 8:14 se está refiriendo de cuándo iba a entrar Jesús a hacer la obra del lugar santísimo o el día de expiación antitípico en el cielo. Y por ende, afectas aquí en el cielo también, a mí, en la tierra, lo que él está haciendo en el cielo. Voy a comparar otras versiones de la Biblia eh, con esta frasecita aquí que dice el santuario será purificado para que podamos entender la obra que se hacía en el día de expiación. Aquí vemos, y por eso le digo que lea por favor todo el capítulo 16. El sacerdote tenía que rociar la sangre del becerro por encima del propiciatorio o delante del propiciatorio para él y su familia. Pero luego hacía lo mismo con la sangre del macho cabrío. Y a través de esa sangre que rociaba con su dedo 7 veces para representar la perfección, simbólicamente estaba satisfaciendo los requerimientos de la ley de Dios que se contenía dentro de esa arca. Dentro de esa arca estaban los 10 mandamientos. Y era la norma de la justicia. Pero sobre la silla de la misericordia se rociaba sangre que representaba la vida de aquel quien dio esa sangre, que es Cristo Jesús. Y el juez, el Padre, está dispuesto a aceptar esa sangre en lugar de la vida de la persona que tiene pecado. Y esto es lo que miramos en el día de expiación. El día de expiación, y por eso es relativo al cuerno pequeño y todo esto, es que estas personas que el enemigo acusa que tienen pecado, ahora hay un proceso en el juicio de justificar, de santificar, de purificar un pueblo, no por sus propios méritos, sino por los méritos de Cristo. Y aquel quien tiene abogado en su favor, pues era justificado, porque el abogado lo representaba. Ahora, no todo el mundo tiene abogado que lo representa. Así que, para que entiendan un poquito mejor, mira, el santuario será purificado. En otra versión de la Biblia dice, otra traducción, perdón, otra traducción de la Biblia dice, y él dijo, hasta 2300 tales y mañanas el justo vencerá. O sea, notamos bien cuál es el punto o el propósito del día de expiación y el juicio. No es para condenar a las personas, es para hacer una investigación, para hacerlo público, para declarar
¿Quién es justo? Otra vez, es por la justicia de Cristo, pero ahora son declarados justos. Otra versión de la Biblia. Él me dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, entonces el santuario será justificado. Ahora, no voy a entrar en todos los detalles aquí de la profecía, de la interpretación de estos 2300 tardes y mañanas, pero Daniel 8 está hablando de cosas simbólicas, ¿ok? Y el simbolismo, cuando estamos hablando de simbolismo, entonces los periodos de tiempo también son simbólicas. Y la Biblia tiene principios de cómo podemos interpretar y saber el tiempo simbólico. En la profecía bíblica, un día representa un año. Eso lo encontramos en varios lugares en la Biblia. Lo encontramos en Ezequiel 4:6. No lo tengo aquí en la pantalla, pero bueno, pueden apuntarlo a Ezequiel 4:6. Es un ejemplo. Números 14:34 es otro ejemplo. Y pues hay varios ejemplos en los Salmos también. Pero bueno, entonces los 2300 tales y mañanas vienen siendo 2300 años, no días literales, sino años. Es decir, que desde el tiempo de que comienza, y ahora no voy a entrar a esa profecía, pero era una profecía allí en capítulo 9 que va explicando cuándo comienza, se extiende hasta 2300 tales y mañana después. Y entonces allí es que comienza la obra del día de expiación antitípico. ¿Qué cosas si calculamos, Kai? El 22 de octubre de 1844 comenzó el día de expiación. Comenzó. Todavía estamos en ese día de expiación. La obra que se está haciendo todavía se está haciendo, pero comenzó el 22 de octubre de 1844. Mira el hebreo aquí, la palabra destac, ser justo, ser recto, justificar, declarar justo. Eso es lo que se hacía en el día de expiación. Se declaraba justo a todo aquel que participaba, a todo aquel que participaba de eh, afligir sus almas. Quiere decir, hermanos, que lo que debemos estar haciendo en este preciso momento es afligiendo nuestras almas, si queremos ser salvos. Porque vivimos en el mismo día de expiación, vivimos en el tiempo de la séptima trompeta que nos amonesta que ya estamos en el día de expiación y que pronto termina la gracia. Así que si tú quieres estar bien con Dios antes que termine la gracia, tenemos que estar, mira, muy concentrados y pendientes, afligiendo nuestra alma, buscando qué es lo que realmente tenemos dentro de nosotros, que tenemos que someter a Dios para que nos transforme. Bueno, ya vimos pero este es el concepto, ¿verdad? En el juicio. Y por eso el día de expiación es un día de juicio. Se justifica, se declara justo. No sé si ven la vestimenta de estas personas, ¿verdad? Este es una persona acusado por el enemigo, acusado, pero ahora se le viste de la justicia de Cristo y Cristo lo representa, ¿ok? Es su abogado. Y esta es la obra, ¿verdad? Que se hace en el día de expiación. Malaquías 3, quizás esto para aquellos que tienen una idea de lo que ya estoy hablando, quizás estos versículos son para usted. Baja más a profundidad, pero describe la obra que se hace. Describe la obra que se hace en el día de la expiación. Mira lo que dice, Malaquías
A menudo se usa Malaquías para que hablar de diezmos, pero no vamos a hablar de eso, ¿verdad? Dice aquí, he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y él vendrá súbitamente a su templo, perdón, a su templo, el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí, viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, mira, va a venir repentinamente, va a aparecer el ángel del pacto allí en el templo, aparece. La venida del Señor, aquí dice el conflicto de los siglos, página 420. Si no tiene ese libro, debe buscarlo para entender este punto que te aclara bastante. La venida del Señor a su templo fue repentina. Es decir, cuando Jesús fue del lugar santo al lugar santísimo, el 22 de octubre, fue de repentina, de modo inesperado para su pueblo. No lo esperaba allí. Esperaba que vendría a la tierra con llama de fuego. Y los cristianos de este tiempo, de los años, ¿verdad? 1844 o los 1800 por decirlo así, entendían que la segunda venida de Jesús iba a ser una manifestación de venir literalmente en ese tiempo a fin de los 2300 tales y mañana. Pero no era esa la obra que se iba a hacer, sino que Jesús iba a entrar al lugar santísimo en el cielo. No es que iba a venir a la tierra. Daniel 7:13 sigue diciendo, miraba yo en la visión de la noche, después que dice que el juez se sentó y se abrió los libros, y he aquí con las nubes de los cielos venía como uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Es decir, el anciano de días se sentó, los libros fueron abiertos. Ese fue el juez. Pero ahora vinieron y trajeron este otro que era el hijo o como hijo de hombre y lo trajeron cerca a donde estaba el anciano de días. Mira lo que sigue diciendo Malaquías 3 para comparar algunas cosas aquí. 2. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar de pie cuando Él se manifieste? Porque Él es, mira, noten bien la obra que se hace. Él es como fuego purificador. ¿Y qué más? Y como jabón de lavadores. ¿Qué hace jabón? Limpia, limpia, purifica y fuego lo hace también. Ahora, estar de pie es como vimos acá en el juicio. Bueno, lo pongo acá. ¿Sí? Perdón. Aquí, con este personaje, ¿verdad? Estar de pie ahora que se trata su caso. ¿Quién podrá estar de pie? Bueno, el único que puede estar de pie es uno, no solo, sino acompañado por el abogado. Pero el que lleva la justicia de Cristo es justificado. ¿A través de qué proceso? A través de la purificación. Por eso dice, porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Porque cuando la persona tiene la justicia de Cristo, cuando Cristo mora, en otras palabras, dentro del creyente, hay una obra que se hace dentro de la vida del creyente. Y la vida se va transformando y hay una purificación de vida.
Hay cosas eh, que ya quedan en el olvido, que ya no se practican, y hay cosas nuevas que ahora se comienzan a practicar que están en armonía con el carácter de Dios y con la ley de Dios. Y así es que las personas van experimentando la purificación, la santidad, pero es un proceso que Dios hace dentro del creyente, ninguno por sus propios méritos, ¿verdad? El libro de Conflicto de los Siglos, página 421, dice, los que vivían en la tierra cuando cese, perdón, los que vivan en la tierra cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario celestial, deberían estar en pie en la presencia de Dios Santo sin mediador. Es decir, que ya Jesús dejó de interceder. Sus vestiduras deberían estar sin mácula, su carácter purificado de todo pecado por la sangre de la expresión. Por la gracia de Dios y sus propios y dirigentes esfuerzos deberían ser vencedores en la lucha con el mal. No también otra vez, por la gracia de Dios y sus propios esfuerzos porque ellos cooperan invitando a Dios en su vida, ¿verdad? Mientras se persiguió el juicio investigador en el cielo, mientras que los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario, debe llevarse a cabo una obra especial de purificación, de liberación del pecado entre el pueblo de Dios y la tierra. Es decir, que va pasando caso por caso. Se va mencionando nombre por nombre. Hay una investigación para hacer público. No es que Dios no sabe, Dios sabe. Pero Dios, ¿por qué se hace un juicio? ¿Por qué se hace un juicio en un tribunal? Se hace un juicio en el tribunal, se puede hacer bajo unas puertas cerradas y solamente el juez y los dos abogados. Pero ¿por qué se hace en público? Se hace en público porque Dios quiere justificar y que sea transparente a quien justifica. ¿Por qué lo justifica? Y que tiene razón Dios en justificarlo. Porque hay quien que acusa no solamente al acusado, sino que acusa el mismo Dios de ser injusto. Y por eso hay una investigación. Yo no sé, algunas personas que leen la Biblia no encuentran este concepto de investigación en la Biblia. Yo no sé cómo, aquí lo estamos viendo, no solamente de esta cita, sino por las mismas citas en Daniel que leímos, eh, que cuando esos libros están abiertos y el juez se sienta, es una investigación. Algunos piensan que hay un juez, que hay un abogado, que hay un acusado, que hay testigos, pero que no hay investigación. Entonces, ¿cuál es el punto del juicio entonces? Tiene que haber investigación. Claro, otra vez, Dios necesita investigar, nada lo sabe, pero sí quiere ser transparente con los demás, los demás seres en los otros planetas, con los otros ángeles que no cayeron, con todos. Vamos a ir casi resumiendo aquí. Malaquías 3 dice, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Ahora, noten bien, esta es la obra que Dios va a hacer dentro de los creyentes. Los afinará como oro y como plata, y traerán a Jehová ofrenda, disculpe, ofrenda en justicia.
porque ahora sí que están purificados y limpios, pueden traer buenas ofrendas de justicia. Y para ir resumiendo, terminando aquí, se recuerda que hablamos de dos machos cabríos que se apartaban el día de expiación. Uno se degollaba y esa sangre se rociaba sobre el propiciatorio en favor de todo el pueblo que participaba en afligir sus almas. Y era misericordia para ellos anualmente. Pero el otro, y lo expliqué un poco, el otro macho cabrío, que ahora se confesaba los pecados de todo el pueblo sobre ellos, pero a mí, se confesaban los pecados de todo el pueblo sobre el macho cabrío vivo, tenía que ahora llevar las consecuencias, otra vez, la paga del pecado en la muerte. Y alguien tiene que pagar la muerte, no la primera muerte, la segunda muerte. Alguien lo tiene que pagar. Así que de todos los santos que serán eh, justificados y salvados al final, todavía alguien tiene que pagar por esos pecados cometidos. No pagar porque la expiación pues paga la culpabilidad, sino que todavía hay las consecuencias. Hay que sufrir las consecuencias. Dice aquí, Apocalipsis 21 dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo. Ahora, el abismo, la, la Biblia en el libro de Génesis usa la palabra abismo cuando dice que había desorden. Y eso es justamente lo que hay sobre la tierra después de la segunda venida de Jesús. Un desorden, un abismo. Y dice, esto es simbólico, otra vez, hermanos, por favor, no hacemos locuras de tomar de pasajes de Apocalipsis que son simbólicos y tratar de aplicarlo de forma literal, porque ahí sí es una locura. Dice aquí, el ángel que descendía del cielo tenía las llaves del abismo. Interesantemente, el único que tiene llave y tiene llave de la muerte es Jesús. Y dice, llevaba una gran cadena en sus manos y prendió al dragón, simbólicamente, la serpiente antigua, simbólicamente, que es el diablo, bueno, eso es literal, y Satanás, y lo ató por 1000 años. Es decir, y no literalmente con cadena, porque no se puede atar a Satanás con una cadena. Esto es un simbolismo que se restringe el enemigo por 1000 años en un abismo, un lugar que él no puede hacer nada, que él no puede tentar a ninguna persona, que él no puede hacer daño, que él no puede hacer nada a nadie. Ahora, esto es el antitipo del día de expiación y esto es parte del día de expiación. El día de expiación no era solamente la misericordia y la gracia ahora con el macho cabrío que degollaban de parte de Jehová, sino que cuando enviaban a Azazel al desierto y llevaba ahora las consecuencias de la segunda muerte, también eso era simbólico de algo que tenía que suceder verdaderamente o literalmente. No, bueno, no literal, era simbólico, ¿verdad? Pero de algo que iba a suceder. Así que aquí vemos
que después de la segunda venida de Jesús es Satanás que queda en esta tierra atado por 1000 años sin poder hacer nada. Y mira cómo termina aquí el estudio nuestro. Apocalipsis 23 dice, ¿y cómo sabemos? Es Satanás. Bueno, ahí lo dice, prendió al dragón, serpiente antigua, el diablo Satanás por 1000 años. ¿Ok? Y dice, y lo arrojó al abismo y lo encierró y puse su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuese cumplido 1000 años. Y después de esto debe ser desatado un poco de tiempo. Ahora yo no voy a explicar toda esta cosa con el milenio ahora, porque quiero todavía enfocarme solamente en el día de expiación. Y terminando acá, menciona este último versículo. Después son 1000 años. Ahora el enemigo recibe lo que todos los santos que pecaron deberían recibir, pero por la justicia de Cristo no lo recibieron. Pero como el diablo fue el causante de esos pecados, él paga la responsabilidad. Él causó, era el causante. Dice Apocalipsis 20:10, dice, y el diablo que les engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde está la bestia, el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Eso en el griego realmente no se entiende eh, exactamente de esa forma, sino que cuando dice atormentado, dice días y noches por los siglos de los siglos, dice, o sea, completamente hasta la culminación, hasta su último término. O sea, son atormentados hasta que ya no existen más. Son destruidos completamente. No es que ellos existen por la eternidad. Un estudio, ¿verdad? En el lenguaje griego, este versículo te ayudaría, ¿verdad? A entender ese punto. Entonces, mis hermanos, la fiesta de la purificación. Yo sé que nos alargamos un poquito más hoy. Y no dijimos la mitad. No dijimos la mitad que se tenía que decir. Pero la fiesta de la purificación, o en otras palabras, el día de la expiación era un día solemne. Y por eso era tan importante anunciar por 10 días que las personas solemnemente se preparaban porque venía el día del juicio. Y personas podían perder sus vidas no solamente en la primera muerte, ¿verdad? Sino por la eternidad. Podían perder su vida. Y eso lo que debemos reflejar en esta hora, que Jesús está ministrando en el lugar santísimo, en el santuario en el cielo, en este momento, ahora mismo, representando nombres y casos de muertos y en algún momento pasando a los vivos también. Y cuando más a menudo meditamos eso, debemos caminar muy cuidadosamente, porque en algún momento puede aparecer nuestros nombres allí en ese tribunal. Así que debemos afligir nuestras almas cada día, orando a Dios y pidiendo a Dios que nos santifique, que nos limpie, que nos perdone primeramente y también que nos va transformando nuestras vidas. Así que bueno, ese es el repaso del estudio de hoy. Mañana vamos culminando casi con
con la fiesta de tabernáculos. Am, Así que los invitamos para el día de mañana. Muchas gracias, aquellos hermanos que pudieran entrar. Vamos a tener una palabra de oración para terminar. Los invito. Te damos las gracias, oh querido Padre, que tú enviaste tu Hijo, Señor, a este mundo. Y también que tu Hijo intercede en favor nuestro. Que todavía hay misericordia y todavía hay gracia. Y que nosotros podemos beneficiarnos del ministerio de Jesús, que como sumo sacerdote intercede por aquellos pecadores arrepentidos. Los que se benefician en el día de expiación solamente eran los que tenían arrepentimiento, aquellos que afligían sus almas. Los que no participaban realmente ni siquiera se consideraban. Por lo tanto, Señor, pon un espíritu de arrepentimiento en nuestros corazones y santifícanos, Señor, para que podamos recibir a nuestro Señor cuando venga de regreso y pronto a este mundo. Te pedimos esta misericordia en el nombre de Jesús. Amén.